Hemos hecho durante el verano una pequeña ventana de nuevos hermanos y hermanas que van a compartir la palabra de Dios con nosotros, que han estado en entrenamiento durante el año en el programa de formación que se llama Gimnasio Metropolitano. Y por lo tanto, como esta iglesia es una iglesia que le gusta formar a personas, estamos dando una especie de espacio seguro para la puesta en práctica de estos dones en nuestra comunidad, bajo la supervisión pastoral de cada uno de ellos. Y por lo tanto, hoy día nuestra querida Carolina Smith, aprendiz, bajo el entrenamiento de nuestra querida Anika y la supervisión de ella, y también obviamente mía, va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros en esta serie que se llama Más dulce que la miel. Les pedí a cada uno de ellos que me dieran su pasaje preferido. Y van a estar, por lo tanto, compartiendo lo que más aman con nosotros. Y nosotros, con un corazón humilde, alegre, amoroso, enseñable, vamos a estar recibiendo esta palabra y estar orando también por nuestros aprendices en el camino que se están formando, para quién sabe dónde van a terminar sirviendo al Señor más adelante. Así que le voy a pedir a Génesis que pase adelante a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Bien, la palabra del Señor dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Hermanos, esta es palabra del Señor. Franz Moller ha transicionado. Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina y desde el año pasado soy aprendiz ministerial de esta iglesia. ¿Esto qué significa? Que estoy viviendo un tiempo de discernimiento para descubrir si me voy a dedicar al trabajo ministerial a tiempo completo o voy a volver como a mi trabajo secular. Si me hubieran conocido 10 años atrás, se hubieran encontrado con una persona bastante distinta, una mujer atea que vivía para la edificación de su propio reino de excesos creativos y recreativos. En medio de una crisis matrimonial que puso en riesgo todo mi castillo de naipes, tuve un encuentro con Cristo que cambiaría drástica y repentinamente el curso de mi vida en 180 grados. Eso podría ser una presentación, ¿cierto? También me podría presentar, dependiendo del contexto, Carolina Schmidt Pérez, Ruth 13.233.314-9, 48 años, divorciada. O podría decirle de profesión historiadora, de oficio poeta.
O podría hablarles de mis gustos y subjetividades, como que soy una persona directa, sociable, pero también disfruto de mis tiempos a sola, me gusta cocinar, leer, la música, el arte, las plantitas, los cafecitos. También podría presentarme de esa manera. Y te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tú cómo te describirías a ti mismo? Y les quiero pedir que se queden con esa preguntita en mente y para que nos acerquemos con esa pregunta al texto de hoy. Oremos. Amado Dios, esta mañana venimos a ti con temor y temblor delante de tu palabra para que tu Espíritu Santo nos hable respecto a nuestra verdadera identidad y también respecto de la esperanza que tenemos en Cristo. Ya sea que estemos viviendo tiempos difíciles o buenos tiempos, podamos valorar con alegría la salvación que podemos recibir por medio de nuestro amado Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hoy la Jena leyó la primera de las dos cartas que el apóstol Pedro escribió. Estas cartas las escribe el mismo Pedro que nosotros podemos ver en los evangelios, que caminó con nuestro amado Jesús, que se equivocó muchas veces, que fue aprendiendo de Jesús. El mismo Pedro escribe estas cartas. ¿Y a quién está dirigida? Estas cartas están dirigidas a un grupo de cristianos que vieron que ahí están nombres difíciles. Bueno, eso es lo que es hoy actual Turquía. Y ellos estaban pasándolo mal por causa de su fe en Cristo. La idea de esta carta es que Pedro quiere animarlos recordándole las verdades sobre su identidad y la esperanza que tienen en Jesús. Porfis, les voy a pedir que mantengan muy abiertas sus Biblias porque vamos a estar viendo versículo a versículo. En esta primera sección en que nos enfocaremos hoy, Pedro les está recordando a sus hermanos dispersos quiénes son y cuál es la esperanza de aquellos que han nacido de nuevo, como vemos en el versículo 3. Y los anima a alegrarse porque ese sufrimiento es temporal y probará que su fe es genuina. Y como buena anglicana voy a dividir este pasaje en 3 puntos. Cristian, ¿me prestáis el agüita? Ahí. No, Nico. Hoy se seca la voz acá arriba. Ya, voy a dividir este pasaje en 3 puntos. 1, elegidos por Dios. 2, extranjeros en el mundo. Y 3, alegres en la prueba. O sea, alegres en la prueba, pero para que sea con alegres. ¿Ya? Entonces, partamos por el punto 1, elegidos por Dios. Fijémonos entonces en los versículos 1 y 2. ¿Cómo son descritos los destinatarios de esta carta por el apóstol? En este saludo inmediatamente Pedro les recuerda que son elegidos. Elegidos cuidadosamente, según la previsión del Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Es decir, hermanos, Dios en sus 3 personas está completamente comprometido con la identidad y destino de estos cristianos. El Padre los ha elegido, el Espíritu Santo los santifica y el Hijo los ha redimido, los ha comprado a precio de sangre. Dios hace un trabajo profundo. No solamente elige, sino que a través del Espíritu Santo les da poder para cambiar y para obedecer a Jesús y ser rociados por su sangre, dicen algunas versiones, rociados por su sangre. Mucho más, nuestro Padre Celestial está preocupadísimo de habilitarnos, santificarnos y que podamos obedecer a Jesucristo. Y este obedecimiento no es que vamos a obedecer para ganarnos la salvación o algo, sino que obedecemos fruto del Espíritu. Jesús es el único justo y obediente hasta la muerte de cruz y nos compra con su sangre, nos ha dejado su Espíritu que irá transformando a estos cristianos para su gloria. Quiero que nos fijemos en esto que dice ser rociados por su sangre, que está casi al final del versículo 2.
Esto nos remonta a Éxodo 24. Luego de que Moisés recibe de Dios los mandamientos y las leyes, Dios ratifica el pacto cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre de animales sacrificados a Dios y dice: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Eso está en Éxodo 24, 8 al final. O sea, esa fue la forma de ratificar o poner el timbre, visto bueno. Esto lo dije yo, en el nombre de Dios, lo digo como Dios. ¿Cuánto más contundente y definitorio es este nuevo pacto que ha rociado con la sangre de Cristo, que ha sellado Cristo con su sangre? ¿Cuán seguros son estas palabras y estas promesas que vamos a ir viendo? La sangre del Hijo de Dios hecho hombre, que derramó su preciosa sangre, su sangre sin pecado, su vida santa para pagar el precio de nuestra suciedad, de nuestra miseria, de nuestro egocentrismo. Esa sangre ha sido rociada sobre los elegidos y confirma el nuevo pacto. Este es un pacto que, como veremos más adelante en los versículos, implica una herencia indestructible. Vamos a pasar entonces al segundo punto, que es extranjeros en el mundo. Para entender qué quiere decir Pedro con el adjetivo extranjeros que podemos leer en el versículo 1, son importantes y clave los versículos 3 y 4, ya que el apóstol describe cómo el poder de la resurrección los ha hecho nacer de nuevo y recibir en este nuevo nacimiento una esperanza viva, porque Jesús está vivo, ¿no? Jesús ha resucitado y la esperanza que tienen entonces es una esperanza viva. Y junto a Jesús y junto a esta esperanza viva han recibido también una herencia indestructible. Vemos ahí en el versículo 4 que se habla de inmarchitable, indestructible, incontaminada. ¿Qué significa esto? Significa que esta herencia nadie la puede estropear. Los humanos no podemos meter nuestras manos y despilfarrar la herencia. Nadie se puede robar esta herencia, nadie puede quemar esta herencia, nadie puede regalar esta herencia. Seguramente todos nosotros hemos escuchado historias feroces con el tema de las herencias, ¿o no? Personas que han gastado la herencia en el casino. ¿Han escuchado? Personas que prefieren regalarle un mendigo su herencia antes que le llegue a la ex esposa. ¿Sí? Personas, familias completas que quedan destruidas por pelearse las herencias. Sin embargo, esta herencia es una herencia distinta a las herencias humanas. No se marchita, ni se destruye, ni se contamina. ¿Y por qué es tan segura? ¿Por qué es tan segura esta herencia? Leamos el versículo 4 y 5. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Está cuidada por Dios en el cielo. ¿Dónde podría estar más segura nuestra herencia? Dios es el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Salvador bueno y fiel. La fe de estos cristianos está en manos de Dios. Él protege esta herencia. Él protege esta herencia que ya han recibido y que está en los cielos. Por medio de la fe, dice que Pedro que la protege. Así que la fe es algo muy importante. Hasta que vuelva Jesús. Es importante detenernos acá porque Pedro no se refiere, cuando está hablando acá de la salvación, no se está refiriendo a que puede alguien ganarse la salvación. Es muy importante tener eso claro. Se refiere a la consumación del reino que Jesús inauguró cuando vino a esta tierra y murió y resucitó, y que se consumará cuando vuelva en gloria y majestad. Ya, pero todavía no. Jesús irrumpió en la tierra, el Rey del universo. Y los que han creído en Él ya son salvos y experimentan acá una nueva vida.
a través del Espíritu Santo, hermano, a través de la oración, a través de nuestra transformación y de ver la transformación de otros hermanos. Estamos viendo que se ha inaugurado un reino, estamos viendo que hay nueva vida. Pero acá Pedro también está llevándonos a otros versículos, en el versículo al final del 5, al final del 7, al final del 9, nos está llevando a este regreso de Cristo, a esta segunda venida, que vendrá en gloria y majestad, a desterrar para siempre la muerte y el pecado, y los elegidos por Dios y extranjeros en este mundo vivirán con Él eternamente. De eso está hablando Pedro ahí. Pueden observar hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, o al final del 7, cuando Jesucristo se revele, o al final del 9, cuando dice la meta de su fe, que es la salvación de sus almas. Entonces, cuando Jesús vuelva, se consumará, es decir, se cumplirá, se completará la obra que Cristo inauguró. El apóstol está recordando a estos cristianos que están sufriendo por causa de Cristo, que son extranjeros en este mundo. Así como podría ser el hijo de un jeque árabe, que tiene muchas riquezas en su tierra, digamos, pero después de la universidad decide irse voluntariamente a Bolivia a trabajar, así como vino el príncipe al sur de Chile. Bueno, y en Bolivia nos sirven las tarjetas de crédito de este jeque árabe, porque él vino así. Pero él sabe que cuando vuelva a sus tierras podrá disponer de su herencia. Bueno, mucho más cuidada y más bacana es nuestra herencia. Así los cristianos son extranjeros de este mundo. Su ciudadanía es en los cielos y allá está su herencia, su tesoro, que es haber sido elegidos para disfrutar la eternidad junto a nuestro Señor. Y esto es motivo de alegría, ¿o no? Y así pasamos al último punto. Alegría en la prueba. Sé que es difícil de digerir este título y aquí no estamos como queriendo decir que hoy alégrate, te viene una dificultad o que venga la prueba porque va a ser bueno. No estamos queriendo decir eso. Estamos diciendo ya que llegó la prueba, porque la prueba va a llegar, estamos en un mundo caído donde hay dificultades. Entonces, siguiendo la carta del apóstol, él está invitando a los cristianos que ya están sufriendo por causa de Cristo a recordar las verdades de quienes son en Jesús y la esperanza viva y segura que tienen en Jesús. Está animando a estos cristianos que están sufriendo por causa de Cristo. Eso está más adelante en la carta, en el capítulo 4, que ahí explica por qué están sufriendo por causa de Cristo. Y los invita a darse cuenta que estos sufrimientos son por un tiempo acotado y con un propósito. Pedro hace una metáfora con el oro. Del mismo modo, ven ahí que estamos viendo en el versículo 7, ¿cierto? Del mismo modo que la fe se purifica, que el oro se purifica en el fuego, la fe de ustedes, dice, se acrisola, se purifica, se refina en la prueba, demostrando que es una fe genuina. Estamos en un país minero, ¿no? Deberíamos saber un poquito de este tema. Yo no cachaba mucho, pero investigando me di cuenta que hay muchos minerales que se acrisolan. Este es un proceso que separa el metal precioso de la impureza. Hoy día existen muchas técnicas para hacer este proceso de refinamiento de metales, pero el que usaban en la época de Pedro, cuando escribió la carta, se trata de recipientes de arcilla. A eso se le llaman crisoles, y estos recipientes se ponen a altas temperaturas y entonces ahí se funde el metal. ¿Y qué es lo que pasa? Que el metal con altas temperaturas, el oro en este caso, se licúa y se va con el peso hacia abajo, y las impurezas se van hacia arriba y después se eliminan. Entonces, wow, interesante pensar en eso cuando estamos pensando en qué pasa en nuestras pruebas. Y cómo salen también estas cosas de repente que el Señor quiere eliminar. La alegría en la prueba que quiere despertar Pedro en los cristianos a quienes escribe es una alegría con perspectiva de reino.
Les está recordando su verdadera identidad de elegidos por Dios para la eternidad. Por lo que a la luz de lo que los espera con esa perspectiva, estos sufrimientos de acá son por un poco de tiempo versus la eternidad con Jesús. Y así como es la metáfora del refinamiento del oro tras la prueba, esta fe que ya hablamos que es importante y que es la forma en que protege el Señor es lo que, esta herencia, como vimos en el 4, así como la metáfora del refinamiento del oro, tras la prueba saldrá una fe probada, más robusta, más fortalecida. A veces en medio de la prueba no lo vemos. Estamos pasándolo mal y no estamos viendo nada. Pero tras un poco de tiempo podemos ver que ha salido una fe que brilla como el oro fino para la gloria de Dios. Lo vemos en otros hermanos y lo vemos tras pruebas nuestras también. ¿Recuerdan la introducción del principio y la pregunta que les hice? Nosotros, los que creemos en Jesús, a pesar de no haberlo visto, como dice el versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Nosotros, los que creemos hoy en Jesús y no lo hemos visto como lo vio Pedro, fuimos también elegidos por Dios Padre y por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo que vive en ti. Si crees que Jesús es Dios, nació y murió y resucitó por ti para vivir una eternidad junto a Él. Hemos sido rociados con su sangre. A la luz de este pasaje, ¿cómo te describirías ahora a ti mismo? ¿Cambió un poquito la forma en que te describes? Tal vez deberíamos reconsiderar el modo en que nos percibimos ante el mundo, incluso ante el espejo, ¿sí o no, hermano? Tonto, feo, loser, inteligente, exitoso, influencer, abogado sin estudio, hijo de, mamá de. ¿Qué define realmente tu identidad? ¿Eres consciente de que eres elegido por Dios para vivir una eternidad junto a Él? Que te amó tanto, que te habilita a través del Espíritu Santo para ser redimido por Jesús y te da poder para obedecerlo. ¿Puede reconfortarte esta verdad en el día malo? Así también si es que te sientes a veces un alien o un extranjero en este mundo. Bueno, la herencia que implica el nuevo nacimiento en Cristo es celestial. La meta de tu fe es una vida eterna junto a Dios, no son las metas de este mundo. Y ahí hay tantos dolores y tanto sufrimiento que nosotros nos buscamos porque empezamos a buscar las metas de este mundo. ¿Te estás sintiendo muy cómodo en este mundo o muy frustrado en este mundo? ¿Qué metas estás buscando? La meta de tu fe, que es la salvación de tu alma, dice acá, una eternidad junto a Cristo, es nuestra meta a los que somos ciudadanos del cielo. ¿Estás viviendo como ciudadano del cielo o como extranjero de este mundo? Puedes estar sufriendo en este minuto, puedes estar pasándolo re mal. Y esta verdad, hermano, hermana, yo creo que puede reconfortarte. Eres elegida, eres elegido por Dios. Eres extranjera, eres extranjero de este mundo. Y precisamente por quién eres y para dónde vas, puedes alegrarte en medio del sufrimiento, porque es por un tiempo y probará que tu fe es genuina para la gloria de Jesús. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, tantas gracias porque tú nos reconfortas con tus verdades, Señor. Señor Jesús, hoy venimos a ti para reconocerte como este Señor que nos vino a rescatar, este Señor que nos eligió, que nos habilita,
que nos ayuda, que nos consuela en medio de la prueba. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos y que nos ayudes a vivir con una perspectiva de reino. En tu nombre, Jesús. Amén.